Amigas y amigos, bienvenidos todos a nuestro programa de debate político Tesis y Antítesis, donde la síntesis les corresponde a ustedes. El presidente de la República ha planteado un pacto ético respecto de los paraísos fiscales. La pregunta para consulta popular está en manos o en análisis de la Corte Constitucional. Sobre este tema vamos a dialogar en este programa con los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres. Bienvenidos. Yo soy Belkis Sánchez y en los próximos 30 minutos estaré moderando este debate político. Tesis y Antítesis llega a ustedes, como siempre, a través de la señal abierta de Televisión Legislativa del Ecuador con sus canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil, 27 en la ciudad de Cuenca. También por la web a través de tvl.asambleanacional.gov.es. Los lunes nos pueden escuchar por la frecuencia de la radio de la Asamblea Nacional y también por la Flaxo Radio. Agradecemos, como siempre, la reproducción de este programa a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados se crea y al portal de noticias ecuadorenvivo.com. De inmediato iniciamos y vamos a presentarles un fragmento o fragmentos de la cadena del pasado 14 de julio, a través de la cual el presidente de la República, Rafael Correa, explicó su planteamiento. Los paraísos fiscales se constituyen uno de los peores enemigos de nuestras democracias, por lo que significan en cuanto a evasión fiscal, ocultamiento de transacciones, fomento del crimen organizado e incluso apoyo al terrorismo. A esos lugares acuden quienes buscan evadir su responsabilidad, no pagar impuestos u ocultar el origen de su riqueza, incluso a veces ilícito. En nuestro propio país, en los años 2014 y 2015, salieron a esos paraísos 3.379 millones de dólares, cantidad equivalente a reconstruir íntegramente las zonas afectadas por el terremoto de abril pasado. Ningún esfuerzo será suficiente si quienes se encuentran al frente de una nación o aspiran a representarla en cualquier dignidad o cargo público, buscan ocultar o sacar del país sus recursos. El Consejo Nacional Electoral convoque a una consulta popular en la que sea el pueblo, que de manera directa y con su voto, el que se pronuncie sobre la siguiente pregunta. ¿Está usted de acuerdo en que para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público se establezca como prohibición tener bienes o capitales de cualquier naturaleza en paraísos fiscales? Por lo tanto, en el plazo de un año, contado a partir de la proclamación de los resultados definitivos de la presente consulta popular, la Asamblea Nacional reformará la Ley Orgánica de Servicio Público, el Código de la Democracia y las demás leyes que sean pertinentes a fin de adecuarlos al pronunciamiento mayoritario del pueblo ecuatoriano. En este plazo, los servidores públicos que tengan capitales y bienes de cualquier naturaleza en paraísos fiscales deberán acatar el mandato popular y su incumplimiento será causal de destitución. Hasta aquí la pregunta. Y bien, con estos antecedentes iniciamos, lo hacemos con usted, asambleísta Torres. ¿Es posible un pacto ético? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo de esta propuesta? Lo malo de esta propuesta es que la presenta el oficialismo, la presenta el presidente, que está de salida precisamente en un proceso electoral que va a ser contaminado con esta pregunta, porque el proceso electoral es para elegir presidente de la República, asambleístas, y no para incorporar un tema de esta naturaleza sobre un asunto, digamos, con el alcance como el que contiene la pregunta presentada por el presidente de la República. Se pudo antes haber discutido, pero resulta que se presenta luego de que se ha descubierto que funcionarios públicos tienen empresas en paraísos fiscales, uno de los Ares del Petróleo, que ahora está detenido, y otro en funciones, que si bien está liquidando la empresa en un paraíso fiscal, la tuvo. De tal manera que esta pregunta no afecta nada de lo que ha ocurrido hasta ahora con funcionarios públicos, sino más bien en lo futuro. Me parece entonces que la pregunta que resulta interesante para debatirla
es completamente inoportuna. Sería importante que el elector tenga la oportunidad de ir al encuentro electoral de febrero del 2017 a escoger candidatos, a quién va a ser su presidente, a quiénes van a ser sus asambleístas, y no a pronunciarse sobre un tema que abre más bien la ventana para que aquellos que no pueden hacer campaña, como el presidente de la República, que no será candidato, según lo que ha dicho, haga campaña con motivo de la pregunta que presentó. Ello contaminaría completamente el proceso electoral. ¿Una estrategia, dice usted? Es una estrategia, pero no cabe la menor duda. Es una estrategia de orden político electoral para estar en la campaña con un tema indudablemente que tiene connotación e importancia en el país, cuando las elecciones no deberían estar contaminadas por ningún tipo de evento extraño, a recoger más bien el voto del elector para saber quién es el presidente y quiénes son los asambleístas. Gracias, asambleísta Torres. ¿Qué dice usted, asambleísta Hernández? Que quien tiene rabo de paja no se acerca al fuego. Y si es que el gobierno tendría algo que temer, no le plantearía este debate al pueblo ecuatoriano. En primer lugar, esta invitación a un pacto ético fue realizada a los sectores políticos y han sido precisamente estos sectores políticos que han actuado en la oposición los que han reaccionado de manera furibunda cuando de lo que se trata es de mayor transparencia. Entonces esto es, en primer lugar, inentendible. Si dicen que esto podría perjudicar al gobierno, precisamente tendrían que apoyar esta consulta y el gobierno no la convocaría. Entonces yo señalo esto, que quien tiene rabo de paja no se acerca al fuego. Y si el gobierno está proponiendo este debate a los ciudadanos, al país, es precisamente porque cree que es un asunto en el que debe discutirse más ampliamente. Pero hay al respecto, o sea, sobre esta necesidad que ustedes defienden de esta consulta, en este caso de un pacto ético, ¿se tienen cifras de cuánto se le perjudica al país con los paraísos fiscales? Es que si ya se tendría las cifras exactas, ya habríamos resuelto un problema que es un problema mundial, y ese es otro de los temas a los que me quería también referir. Precisamente lo señala Luis Fernando, porque se han presentado funcionarios públicos que son funcionarios de carrera. Es que ahora se evidencia la necesidad de poder tener una norma a este respecto. 30 segundos. Pero adicionalmente, ¿qué es lo que dice también, ahora, qué es lo que dicen o discuten los líderes del mundo? El G5 compartirá datos para luchar contra paraísos fiscales. En acción conjunta contra el fraude y el lavado de dinero, fue presentado en Washington en una rueda de prensa por los ministros de Economía y Finanzas, Wolfgang Schäuble, el de Reino Unido, el de Francia, el de Italia, el de España. Es decir, este es un problema que ahora surge y no es preocupación del Ecuador, es preocupación del mundo poder combatir el tema de los paraísos fiscales. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres. Bueno, lo que llama la atención es, Virgilio, cuando se van, plantean esta pregunta. Esta debieron haberla planteado, por ejemplo, el 2011, para que afecte a ustedes que han venido ejerciendo el poder. Pero resulta que presentan al final para que los efectos de la consulta rijan después inclusive de un año. Entonces yo no entiendo en definitiva por qué razón presentar una pregunta de esta magnitud para afectar en lo futuro y no para celiar los serios problemas que han tenido ustedes con varios funcionarios públicos, con empresas en paraísos fiscales. ¿Por qué hablamos de afectación, asambleísta Torres? ¿En qué sentido? ¿Se restringen derechos? ¿Se topa la Constitución? Que la pregunta es ambigua, es oscura. Un jurista de muchísimo prestigio y que conoce de estos temas ha hecho notar lo siguiente. Países, por ejemplo, como Panamá, que no están necesariamente en las listas de paraísos fiscales, tienen una tributación para las empresas que se instalan en Panamá, operan en Panamá, una tributación inclusive que podría ser más alta que la ecuatoriana. Operar en Panamá, hacer negocios en Panamá, supone pagar más impuestos de los que se pagaría en el Ecuador. Y tienen otra figura, que son las famosas empresas offshore. Son empresas que no hacen negocios en Panamá, que están en Panamá. Allí sí la situación es diferente, porque no está haciendo negocios, no está operando. Esta pregunta desconoce este tipo de circunstancias y al ser tan ambigua y tan general, 30 segundos. Indudablemente que va a generar un altísimo nivel de inseguridad jurídica, porque se habla que todo aquello que puede estar en un paraíso fiscal, lo primero, ¿qué es paraíso fiscal? ¿Qué está en un paraíso fiscal con registro? ¿Qué está ganando?
Lo que sí es cierto es que aquellos que están ejerciendo funciones públicas, y yo coincido en algo con esta pregunta, no pueden tener dinero en paraíso fiscal sin que ese dinero esté registrado en el país y eludiendo o evadiendo tributos. Eso no se puede permitir. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández. El asambleísta Torres ha manifestado que la pregunta en sí misma es ambigua. ¿Qué dice la pregunta? ¿Está usted de acuerdo en que para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público se establezca como prohibición tener bienes o capitales de cualquier naturaleza en paraísos fiscales? ¿En dónde radica la ambigüedad? Ya, a ver, quisiera poder analizar jurídicamente también el tema, pero no dejar de contestar que por lo que tú señalas y lo complejo del tema es que ahora hay una preocupación mundial en la lucha por combatir la evasión y la elusión. Esta cita que estoy realizando de lo manifestado por el ministro de Finanzas Schäuble precisamente demuestra que es una preocupación actual. Esta es una cita ahora en abril del 2016. ¿Y qué es lo que dicen ellos? En este sentido, el ministro alemán ha diseñado un plan de 10 puntos que incluye aumentar la presión sobre Panamá y otros países si no se coopera con el resto de países. El programa incluye la creación en Alemania de un registro contra el blanqueo de capitales, en el que se inscribirán todas las empresas con la identificación de todas las personas que estén detrás de estas compañías, así como la eliminación de los plazos de prescripción para el fraude. Es decir, en el mundo hay en este momento toda una preocupación para combatir la elusión, la evasión, para combatir los paraísos fiscales. Por eso, las 5 economías desarrolladas del mundo, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, España, están también pensando en un plan conjunto. En el Ecuador se ha ido paulatinamente, en la medida que se va desentrañando cuáles son las vías a través de las cuales se actúa para evadir, para eludir, se ha ido tomando correctivos. Desde el 2007, de manera permanente, de manera periódica, se han ido modificando las leyes tributarias de tal manera que se haga casi imposible, uno diría, que pueda haber este tipo de mecanismos. Sin embargo, subsisten. Ya se dice que hay aproximadamente 30.000 millones que han salido del país a paraísos fiscales, de tal manera que sí es un problema que tiene implicaciones económicas, implicaciones políticas, implicaciones éticas. Y lo que se está señalando con la pregunta es que quien aspira a dirigir el país no puede tener ni sus bienes ni los recursos en paraísos fiscales. Igual condición para los servidores públicos. Gracias, asambleísta Hernández, asambleísta Torres. Amigos, es tiempo de una primera pausa aquí en Tesis y Antítesis. No se vayan porque al volver conoceremos qué dicen los ciudadanos sobre este tema. Amigos, estamos de regreso con más de Tesis y Antítesis, donde la síntesis les corresponde a ustedes. El tema de esta semana, el llamado pacto ético. La ciudadanía tiene su propio análisis sobre este tema. Lo revisamos. Bueno, el tema de los dineros en el exterior debe ser bastante controlado y ninguno de ellos debe tener, porque si es que queremos ser candidatos presidenciales debemos tener las manos limpias y tener las cuentas claras. Si alguien está candidatándose para presidente, sí tendría que tener todo, o sea, ser transparente y no perjudicarle al país, porque al momento de sacar el dinero del país están perjudicando aquí al país mismo. Hay ciertas maniobras desde parte, creo, del Ejecutivo, del actual Ejecutivo, que está haciendo esta maniobra, para con dedicación o con dedicatoria no permitirle el acceso a la contienda política. No es una dedicatoria a ningún partido, a ningún movimiento, sino me parece que es la lucha de los ricos y los pobres. Porque ¿para qué llevan el dinero de aquí a esconder allá, en otros países? Pudiendo hacer inversiones aquí en Ecuador, dar trabajo a las personas que necesitamos. Porque aquí hicieron el dinero y aquí se debe invertir. Y bien, continuamos. Asambleísta Torres, ¿algún comentario? Bueno, vale aclarar que la pregunta no prohíbe que alguien pueda tener bienes, inversiones en el exterior. La prohibición solamente alcanzaría a paraísos fiscales, porque también se puede interpretar que alguien llega a un cargo público y ya no puede tener
digamos, una cuenta corriente en un país que no es paraíso fiscal o bien, solamente paraísos fiscales. Yo he dicho que esta pregunta, por supuesto, es ambigua porque en algún momento podría estar, digamos, un ahorro o lo que fuese en alguna circunscripción denominada paraíso fiscal, pero no por decisión del funcionario público, sino, digamos, eventualmente esté en alguno de los seguros internacionales y esos seguros invierten allá. Entonces, eso debería cuidarse, porque lo contrario servirá esta pregunta, una vez aprobada y luego discutidas y aprobadas las leyes que correspondan, para una verdadera cacería de brujas por parte de aquellos que muchas veces pierden las elecciones y tratan de deshacerse de los que ganaron con artimañas y con leguleyadas. Por lo demás, sí es importante, por supuesto, que alguien, digamos, que dirige el gobierno nacional o tiene un cargo de representación popular, indudablemente tenga las credenciales necesarias para decirle al Ecuador: yo no evado impuestos, yo no estoy dedicado a la ilusión, todo lo que hago es tan transparente que uno puede efectivamente saber de dónde vino el dinero, cómo se invierte y si las ganancias están o no pagando impuestos. La pregunta debería, por supuesto, cambiarse, porque es una pregunta ambigua y sugestiva, y adicionalmente es inoportuna. Va a ser consultado este tema en plenas elecciones. En otra ocasión tal vez hubiese sido oportuno hacerlo, pero no en febrero, cuando vamos a elegir presidente y asambleístas. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, el candidato a la presidencia, Guillermo Lasso, le ha respondido al presidente Rafael Correa que lo que debería discutirse es la intención del oficialismo de controlar el dinero honesto. Añadió que la ciudadanía tiene el derecho de invertirlo donde mejor le parezca. Mire, lo que dice la gente que ha sido entrevistada por el programa, creo que es una respuesta muy firme a Lasso y a otros sectores que están cuestionando esta consulta. ¿Qué es lo que hemos escuchado? No es con dedicatoria, que no se busca perjudicar a nadie, que si aquí hicieron el dinero, aquí debería invertirse. Quien aspira a dirigir el gobierno, lo mínimo que se puede hacer es que apueste efectivamente por su país, que haya coherencia y que se apueste por el país. No puede decir: yo voy a dirigir el gobierno, yo creo en la dolarización, yo sostengo la dolarización, y cuando puede sacar su dinero a paraísos fiscales. Ese es el tema. Esa puntualización que señalaba Luis Fernando es correcta. A paraísos fiscales. ¿Cuáles son paraísos fiscales? Aquellas jurisdicciones que tienen o que pagan o que cobran impuestos 60% menos que lo que se hace aquí en el Ecuador. Es decir, prácticamente no pagan. Es una forma para evadir, es una forma para eludir. Entonces, ¿cómo alguien que tiene una función pública de elección popular puede tener la posibilidad de decirle a los ciudadanos: apuesten por el país, pero yo llevo mi plata a jurisdicciones donde no pago impuestos, y de esa manera afecto al país? De tal manera que creo yo que hay, con las palabras de las personas entrevistadas, hay absoluta razón en esta pregunta. Por otro lado, y me pregunto, ¿esta es una preocupación de los servidores públicos? Esta es una preocupación suya, de las personas que trabajan en la televisión legislativa, de las personas que trabajan aquí en la Asamblea Nacional, del conjunto de servidores públicos. Es una preocupación de los servidores públicos. Es que los servidores públicos tienen los recursos para poder colocarlos afuera en paraísos fiscales. No, de ninguna manera. Esa no es preocupación de los servidores públicos. Esa es la preocupación de algunos políticos que de manera inconsecuente pretenden tener funciones públicas cuando no apuestan por el país. Correcto. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres. Sí, el tema de los paraísos fiscales es un tema que no se ha agotado en el país. Comenzó con la revelación de los famosos papeles de Panamá. La Comisión de Justicia ha venido escuchando una serie de explicaciones de los representantes del Servicio de Rentas Internas y otras entidades de control, pero al final también se puede llegar fácilmente a una conclusión. En el actual gobierno y el oficialismo en el legislativo no ha condenado ni ha proscrito los paraísos fiscales, a tal punto que en varias de las leyes aprobadas, entre ellas la ley para la alianza público-privada, se establecen una especie de incentivos para que vengan al país recursos de paraísos fiscales. Inclusive existe un decreto ejecutivo
expedido por el presidente de la República, me parece que hace 2 años, en que efectivamente abre el camino para que de paraísos fiscales puedan llegar recursos, sin proscribir que el dinero venga efectivamente de allá para inversiones. En tales circunstancias, si bien el tema de los paraísos fiscales ha sido criticado por el oficialismo, ha sido criticado a nivel internacional, resulta que es una realidad con la que se tiene que convivir, porque si hay recursos en esos paraísos fiscales y el Ecuador necesita alimentarse de esos recursos, pues esos recursos tienen que llegar. Que se prohíba a los funcionarios públicos que tengan empresas, por ejemplo, en paraísos fiscales para evadir, para eludir, me parece correcto. 30 segundos. Pero que pueda existir alguna actividad en un paraíso fiscal en la que no se evade, no se elude, pues la situación es completamente distinta. De allí entonces que yo estoy plenamente de acuerdo que se ataque la corrupción de raíz, que se castigue a los que evaden, pero no se puede con ese pretexto ciertamente limitar las posibilidades en cuanto a la actividad económica que los ecuatorianos en general merecen a ser debidamente reconocida. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, en el bloque anterior el asambleísta Torres hablaba de que esta sería una estrategia de orden político electoral y siguiendo con las palabras o con lo dicho por el candidato Guillermo Lasso, él ha manifestado que esta actitud por parte del presidente de la República con esta intención de someter o de llevar adelante esta consulta popular se revelaría cierto miedo o como que el presidente de la República sabe quién va a ganar las elecciones. Frente a eso es fácil la respuesta. Es fácil la respuesta, que frente a esto no le tengan miedo al pacto ético, que frente a este, que debe ser un mandato por la transparencia, que como he señalado es parte de la discusión de los líderes mundiales, no le tengan miedo y digan sí, efectivamente, en honor de la transparencia, nosotros estamos en contra de tener bienes o capitales en paraísos fiscales. Yo vuelvo a insistir en esto, no es en cualquier otra jurisdicción que está adecuadamente regulada y que también tiene unos niveles impositivos similares, parecidos o mayores que los del Ecuador. Estamos hablando de personas que tienen sus bienes o sus capitales en paraísos fiscales. Pero al respecto, y que esos paraísos Torres fiscales ha manifestado que está bien combatir la corrupción, si se quiere en este caso, si es que estos recursos están siendo manejados de manera irregular o demás, pero no cuando pertenecen a los ciudadanos honestos que sacan estos dineros del país. Ya, por eso, pero precisamente lo que se está planteando en la pregunta es que quienes sean candidatos o quienes vayan a desempeñar o pretenden desempeñar una función de elección popular o servidores públicos no pueden tener ni bienes ni capitales en paraísos fiscales. ¿Por qué? Porque precisamente ha sido esos paraísos fiscales los que han permitido que se cometan acciones que perjudican a la sociedad y al Estado, como por ejemplo evadir, como por ejemplo eludir impuestos. Eso es básicamente lo que se está señalando en la pregunta. Entonces, frente a esta inquietud que usted plantea, es muy fácil la respuesta. Que le digan al país que no tienen temor de ir hacia un pacto ético, que de esa manera también participen claramente señalando si tienen o no ellos a su vez bienes o capitales en paraísos fiscales, pero tienen que posicionarse. Lo que sí exige de esta pregunta es que se posicionen y que pueda haber una respuesta clara, una respuesta firme, una respuesta que no puede tener ambigüedades y que también la sociedad ecuatoriana participe en este debate. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres. Amigos, una nueva pausa en este programa. Al volver estaremos ya con el bloque final de tesis y antítesis y las conclusiones por parte de los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres. El tema de esta semana, el denominado pacto ético. Ya regresamos. Amigos, estamos de regreso con tesis y antítesis, donde la síntesis les corresponde a ustedes. Hoy hacemos un análisis del llamado pacto ético y ya en este último bloque, donde los asambleístas tienen 3 minutos cada uno para sus conclusiones respecto del tema que analizamos esta semana, avanzamos con usted, asambleísta Torres. Aquí queda un tema pendiente y tiene que ver con esta develación de que el Banco Central del Ecuador también tiene cuentas en Panamá. ¿Qué dice al respecto? El asambleísta Aguilar ha presentado debidamente documentada la denuncia o más bien la información sobre este hecho que llama la atención. Esto es
que el Banco Central habría abierto cuentas en Panamá, cuentas en las que se reciben dineros de préstamos de la China. La pregunta es, ¿por qué en Panamá se abrieron estas cuentas cuando bien pudo directamente haber recibido esos recursos de China, el Banco Central, precisamente en el Ecuador? Tal vez dentro del contrato de préstamo o las preventas petroleras que se ha realizado con la China, se incluyó esta obligación, digamos, para que el Banco Central del Ecuador tenga estas cuentas precisamente en Panamá. Cuidado, satanizamos a Panamá. Panamá, para ciertos efectos, está considerado paraíso fiscal en el Ecuador, para otros no. Una vez que el presidente de la República dijo que Panamá era paraíso fiscal, tuvo que disculparse porque el presidente de Panamá le dijo un momentito, Panamá no es paraíso fiscal. Entonces la situación de Panamá es diferente y distinta. Sin embargo, como le han incluido a Panamá entre estos paraísos fiscales y resulta que esas cuentas están en Panamá, sí llama efectivamente la atención, porque esas cuentas se abrieron, cuáles fueron las obligaciones que debía cumplir el Banco Central para que esas cuentas en Panamá fueran las ideadas para recibir los recursos que China le estaba entregando al Ecuador. No sé si es por los créditos externos o por la preventa de petróleo, porque el Ecuador recibe por dos vías dinero de China, deuda o simplemente la preventa petrolera que no está registrada como deuda, a pesar de que mi opinión personal es la que se trata efectivamente de deuda externa. Este es entonces un tema que tiene que ser aclarado, pero más allá de lo que pasa con el Banco Central, el otro tema a aclarar es la situación de los zares del petróleo ecuatoriano. El señor Bravo, buen tiempo administrando el área petrolera ecuatoriana, constituyó empresas directa o indirectamente en los llamados paraísos fiscales y resulta que esas empresas hicieron negocios millonarios en dólares con Petroecuador. Un minuto. Alguien que está ahora al frente del área petrolera, el señor Merizalde, reconoció y admitió que había constituido una empresa en un paraíso fiscal, que la empresa no había movilizado recursos y lo curioso que no aparecía esa empresa en la declaración patrimonial. Y luego lo que hemos podido ver en noticias es que este alto funcionario está cerrando la empresa en Panamá. Pues esos son los temas que nos preocupan a nosotros como ciudadanos. 30 segundos. Funcionarios públicos en el área petrolera, los zares del petróleo ecuatoriano, los que han manejado la reconversión de la refinería de Esmeraldas, los que han estado detrás de la refinería del Pacífico, resulta que han estado vinculados por empresas instaladas en paraísos fiscales. Con la pregunta que ha presentado el presidente, correcto, no se quiere que se hable de ese tema. Y creo que con los otros temas que se están tratando, lo que no se quiere tratar es del asunto de los zares del petróleo ecuatoriano. Correcto. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández. Precisamente para eso es la pregunta. Porque si esto estaría vigente, ya no habría podido ser esa persona funcionario público. Esa persona que ahora está presa, está siendo investigada. Y no solo eso, sino que tiene que ser adecuadamente investigada, que tiene que sancionarse a todas las personas que estén involucradas. Porque no solo que defraudan la confianza en quienes la depositaron en ellos, sino adicionalmente defraudan al país. Por lo tanto, hay que decir que esa persona está detenida, está presa, está siendo objeto de investigación y si es que ha cometido efectivamente actos ilícitos tiene que ser sancionada. Y si habría estado en vigencia esto, esa persona ya no habría podido ser funcionario público. Precisamente para eso es esto, precisamente para eso. Respecto de lo del Banco Central, yo creo que aquí hay algunos temas que se confunden. En primer lugar, no se trata de una cuenta offshore, se trata de una sucursal del Banco de China en Panamá. Eso es muy diferente, eso es muy diferente. Además, que es importante decir, el Banco Central es el principal pagador del Estado, por no decir el pagador del Estado. Por lo tanto, tiene que utilizar, no solo en el caso de Panamá, sino en distintos países, cuentas que se denominan corresponsales. ¿Sí? Así es como funciona el sistema internacional de pagos. Voy a poner quizá un ejemplo que puede trivializar, pero que nos ayuda a explicar bastante bien. Si usted requiere agua potable en su casa, no es que usted, para traer el agua potable a su casa, hace una instalación directamente desde la planta potabilizadora, sino que se conecta al sistema que existe. Lo mismo pasa en el sistema internacional de pagos. ¿Qué hay que hacer? Ver cuál es
la entidad, que es el banco corresponsal más cercano, para de esa manera trasladar los recursos que vienen para proyectos, en este caso desde la China. Entonces aquí hay varias confusiones. No es una cuenta offshore, es una cuenta en una sucursal del Banco de China para proyectos específicos. No es una cuenta en la que se acumulan recursos, ¿sí? Sino básicamente sirven para estas transferencias. Por eso los saldos promedios de estas cuentas son cero. ¿Sí? De tal manera que aquí, creo yo, hay un desconocimiento del papel del Banco Central. Además, el Banco Central, ¿para qué tendría que tener cuentas de esta naturaleza? El Banco Central no es que con eso evade impuestos, no es que con eso el Banco Central concentra riqueza. No, me parece que aquí hay una incomprensión precisamente de los roles y del papel que tiene que cumplir el Banco Central del Ecuador. Me parece que esta es una pregunta absolutamente pertinente, es constitucional, es una facultad del presidente de la República, artículo 147, el presidente de la República no tiene en este sentido límites materiales más allá que no sea inconstitucional, y eso tiene que determinar la Corte Constitucional. Luego tiene un límite formal, tiene que ser aprobada con la mayoría absoluta de los votos válidos, ¿sí? Y adicionalmente tiene la Corte también que mirar si es que hay otros temas que tienen que corregirse. Pero el tema de fondo es que el pueblo ecuatoriano se pronuncie sobre este tema que es fundamental para la democracia. Gracias, asambleísta Hernández, asambleísta Torres, por sus criterios, amigos. Recuerden que aquí en Tesis y Antítesis, la síntesis, como siempre, les corresponde a ustedes. El video de este debate lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y en la página de Facebook del programa Tesis y Antítesis. Agradecemos por la reproducción, como siempre, a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador, asociado Se Crea, al portal de noticias ecuadorenvivo.com y también a la Flaxo Radio. Será hasta la próxima semana.